Muy buen día, qué gusto saludarte, saber que nos estás acompañando. Y si nos acompañás, nosotros creemos que lo estás haciendo porque tenés deseos de Dios. Y bueno, hoy va a ser un día de bendición, principalmente porque estás invirtiendo este tiempo para aprender más del Señor. El tema que hoy se va a tocar tiene que ver con la identidad de lo que nosotros somos como iglesia. Comunidad Nuevo Pacto. Y bueno, el mensaje va a estar en modo así de enseñanza, que me gustaría que prestes toda tu atención para entender esto de nuevo pacto, que significa que hubo un antiguo pacto y cuáles son las implicancias o cuáles son las bendiciones de ser parte nosotros de un nuevo pacto. Muy bien, entonces, prendete a este mensaje, prendete a esta enseñanza y una vez que termine, quien va a compartir hoy, Miguel Barrios, quiero después guiarte a una oración. Así es que abrí tus oídos y tus oídos espirituales para escuchar qué es el nuevo pacto. Que Dios te bendiga. Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a orar al Señor en este encuentro con su gracia, con su perdón y con su amor en Cristo Jesús, con su Espíritu Santo. Padre amado, te rogamos que tú guíes nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras voluntades para que estemos en completa sintonía contigo, a través de tu soberana gracia en Cristo Jesús con tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver el pacto eterno, el nuevo pacto. Antes de Génesis 1:1, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Cristo fue destinado para rescatarnos de nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su sangre, sin mancha, vertida en muerte. Antes de Génesis 1:1, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, fuimos destinados para ser santos por la vida sin mancha de Jesús. La palabra dice que fuimos rescatados, salvos de nuestra vana manera de vivir, pecados, con la sangre preciosa de Cristo. Ya, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Esto lo dice el apóstol de Cristo encarnado, Pedro, en su primera carta a los expatriados de la dispersión, 1:18 al 20. Tú, yo, nosotros fuimos rescatados, justificados con la sangre preciosa de Cristo. Somos una familia en Cristo por su sangre preciosa. Abba, Padre, exclamó el apóstol Pablo cuando se encontró con esta revelación, con esta verdad grandiosa. Abba, Padre, Papito Dios. Una oración en una frase de intimidad y de acercamiento con nuestro Padre. La palabra dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo dice el apóstol de Cristo resucitado, apóstol por la voluntad de Dios, Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios 1:4. Tú, yo, nosotros fuimos escogidos para ser santos por la voluntad
soberana de Dios. Somos comunidad del reino de Dios de amor y justicia, por su gracia en Cristo Jesús. Hijos de nuestro Dios Padre, siervos de nuestro Dios Rey. Esa salvación tan grande que está en Hebreos 2:3 se manifestó en los postreros tiempos. Ya lo escuchamos a Pedro. Esa salvación tan grande en estos postreros días habló. Lo dice el autor de Hebreos en 1:2. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo dice el apóstol amado Juan en 1:9. En los postreros tiempos, en estos postreros días, en la consumación de los siglos, Hebreos 9:26, vino Jesús. Esa salvación tan grande se manifestó, habló y alumbró a todos. A ti, a mí, a nosotros, por amor. Pero volvamos un poco atrás. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, herida de muerte, y tú le herirás en el calcañar, herida de dolor en su caminar. Génesis 3:15. Luego del pecado viene este gran anuncio de nuestro rescate. La simiente santa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa salvación tan grande. Dios se relaciona con el hombre por pactos. Y llegamos al primer pacto. Dice la palabra: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos, es decir, pondremos por obra todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 24, 7 al 8. Este es el primer pacto porque así nos revela la palabra. Dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto. Recordamos, sangre de animales, que Dios os ha mandado. Hebreos 9, 18 al 20. Está citando Éxodo 24, 7 al 8, que acabamos de leer, y lo llama el primer pacto. La fecha, el lugar, los celebrantes, la propuesta, los preparativos de este primer pacto están narrados en el capítulo 19 de Éxodo. Y Dios abre su corazón
y dice a Moisés: He aquí yo vengo a ti, Moisés, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, Moisés, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Éxodo 19:9. Dios expone la razón de que el pueblo oiga lo que él dice a Moisés: para que te crean para siempre. El pueblo es testigo de que Moisés, un humano, un hombre de carne, sangre y hueso, pecador, puede oír directamente a Dios y no morir. Una referencia sobre eso podemos ver en Isaías 6:5. Poco más adelante, es el pueblo quien ahora abre su corazón y dice a Moisés: Habla tú, Moisés, con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20, 19 al 20. Moisés reitera lo dicho por Dios y deja claro algo fundamental en la relación del hombre con Dios: para que no pequéis. Por estas razones, y la palabra no da otras razones, el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20:21. Pero ya Moisés solo, sin el pueblo. Este primer pacto es con la casa de Jacob y con los hijos de Israel. Éxodo 19:3. ¿Cuál es la base de este primer pacto? Dice la palabra: Y Jehová dijo a Dios: Escribe tú, Moisés, estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 34, 27 al 28. La base del pacto era los 10 mandamientos. Y como base del pacto era lo más importante. Y le da nombre a todo el primer pacto. Por vía de eminencia, por ser lo más importante, esta parte significa el todo. El antiguo pacto o Antiguo Testamento, así como está narrado en la palabra, va de Éxodo 19:1 a Éxodo 24:8. Todo lo que sigue es una extensión, explicación y aplicación del contenido del pacto, del primer pacto. Abarca el todo, los 613 mandamientos, de acuerdo a los eruditos rabinos, que contiene el mismo. Nuestra Biblia está organizada en dos grandes secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las partes prominentes de cada una de estas dos secciones dan nombre al todo de cada una de ellas. Así es con el primer pacto. Veamos.
En Éxodo 19:9, los 10 mandamientos es llamado las tablas del pacto. En Deuteronomio 31:26, el arca donde estaban las 2 tablas de los 10 mandamientos es llamado el arca del pacto. En Éxodo 24:7 dice el libro de la ley. Concluyendo, el decálogo encabeza, forma parte y es la base del primer pacto, y los 10 mandamientos es llamado el pacto. Vamos a recurrir a Deuteronomio ahora. Todo esto se ratifica a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Así dice Deuteronomio 1, 3 y 5. Moisés está recordando y dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis su voz, de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4, 12 al 13. Moisés llama a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, otro nombre del Sinaí. No es con nuestros padres que hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo Deuteronomio 5, 1 al 5. Y posteriormente sigue la exposición de los 10 mandamientos. La base del pacto eran los 10 mandamientos. Lo dice Éxodo, lo ratifica Deuteronomio. Y Moisés recuerda nuevamente lo que el pueblo dijo en Sinaí. Y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú, Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú, Moisés, nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros, el pueblo, oiremos y haremos. Pondremos por obra. Deuteronomio 5, 24 al 27. Este antiguo pacto, Antiguo Testamento, en la versión Reina Valera que utilizo, que es esta, tiene 872 páginas desde Génesis 1:1 a Malaquías 4:6. Cuánta riqueza
riqueza de sí mismo Dios nos regala en estas páginas. ¿Qué riquezas podemos resaltar de este pacto? Muchísimas. Veremos algunas. Ante la pregunta de un intérprete de la ley, Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36 al 39. Jesús está respondiendo con Deuteronomio 6, 4 al 5 y la última parte de Levítico 19, 18. Jesús, el Verbo hecho carne, está ratificando estos dos mandamientos y los eleva a la cumbre, los eleva al cenit, a lo más alto. Más allá del mandamiento, se vuelven principios, son como superfaros, megafaros que alumbran todos los demás mandamientos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si no cumplimos este mandamiento de amor a Dios y amor a los hombres, no estaremos cumpliendo ningún otro mandamiento. Es imposible. Aunque lo hagamos, no tiene valor. En palabras de Pablo, de nada sirve, dice en 1 Corintios 13:3, en ese poema al amor de Pablo. Y el no cumplimiento del primer pacto tiene sus consecuencias. Dice la palabra: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Deuteronomio 27, 26. Pablo retoma esto y dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ponerlas por obra. Gálatas 3:10. La más apasionada carta de Pablo en defensa del Evangelio es Gálatas. Y es llamada la carta de la magna libertad del cristiano. Dice la palabra: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Levítico 18:5. Pablo también retoma esto y dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3:12. Así como un maestro orfebre engarza un brillante en el centro de una corona real, Pablo en el medio, en el centro de estos dos versículos, engarza, hace brillar, hace resplandecer la fe. Y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11.
está citando esta joya del profeta Habacuc 2:4, una riqueza del antiguo pacto. Este primer pacto tiene en su interior, en su matriz, el destello de esa fe que sería manifestada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Este primer pacto es nacional y temporal. Es para la casa de Israel, los hijos de Jacob, como ya lo vimos. Las bendiciones eran terrenales. En primer lugar, la tierra prometida, que fluye leche y miel. Luego la alimentación, el agua, la salud, la seguridad y más. Éxodo 23, 25 al 33. Y en forma más extendida está en Deuteronomio capítulos 27 y 28. Y entre estas riquezas dadas por Dios para guiar nuestras vidas, para no perdernos, para llegar hasta Él, también resalta esta. Dice la palabra: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 31 al 33. Y en su parte final, Jeremías 31, 34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Se refiere al nuevo pacto. Tan importante es este hecho que el libro de Hebreos menciona completo este pasaje de Jeremías 31, 31 al 34. En Hebreos 8, 8 al 12. Todo lo anunciado por Jeremías 31, y podríamos incluir acá a Ezequiel 38, 26, se cumple en el Evangelio. Mejor ministerio. Jesús, sumo sacerdote para siempre, sacerdocio inmutable. Mejor pacto, sellada con la sangre sin mancha de Jesús. Mejores promesas, perdón de pecados, corazón nuevo, espíritu nuevo, la vida eterna. Hebreos 8, 6. Nuestra esperanza, perdón y olvido de nuestros pecados, y esa esperanza tiene un nombre: Jesús, el Cristo, nuestro Cristo. Por su vida, su muerte y su resurrección, somos perdonados, justificados, santificados, adoptados como hijos de Dios Padre, admitidos en su reino, vivificados con vida en abundancia, con vida eterna. Cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dice Mateo 27, 51. Ya no hay velo. La palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Esto no es una orden, es una invitación. ¿Qué dice tu corazón a esta invitación?
acércate. Jesús te dice, ven a mí. Si tú estás trabajado y cargado, ven a mí. Yo, Jesús, te haré descansar. Mateo 11:28. Jesús te dará su paz. Acércate a Jesús. El día es hoy. Hoy es ahora. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Ven a Jesús y bendiciones. ¿Te habrás dado cuenta de cuánto valor tiene la persona y la obra de Jesucristo? Como también habrás entendido que es imposible que puedas ser salvo por tus propias obras, por tus propios méritos, de cuánto tendemos nosotros a pecar y cuánto necesitamos de ese nuevo pacto que Jesús hizo por nosotros. Y si querés entrar a ese nuevo pacto, nunca lo hiciste, o tal vez una vez lo hiciste y luego le diste la espalda a Él, esta es la oportunidad para que vengas a Él y la realidad del nuevo pacto sea algo poderoso en tu vida. Y quiero guiarte en una oración. Y te voy a pedir que ahí donde estás puedas elevar conmigo una oración a Dios y a través de esa oración ligarte a Él, a su obra, porque Él quiere hacer algo maravilloso en tu vida a través de lo que es el poder del nuevo pacto. Inclina tu rostro. O ahí con los ojos abiertos, eso no es ningún problema, pero repetí conmigo esta oración con fe y decirle: Señor Jesús, te doy las gracias, porque lo que para mí es imposible, tú lo haces posible. Y viniste para cambiar mi corazón duro y de piedra por un corazón de carne. Te abro mi corazón. Te entrego, Señor. De hoy en más quiero ser tuyo, enteramente tuyo. Y quiero vivir bajo el nuevo pacto que tú hiciste conmigo. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Dame hoy mismo un corazón nuevo y una nueva oportunidad de vida. Una nueva vida. Te agradezco, Jesús, porque contigo todo es posible. Gracias. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, ponete en contacto con nosotros. Queremos que crezcas en los caminos del Señor, que te afirmes en Él y que te conviertas en ese canal de bendición también para otros. Que Dios te bendiga.